Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a un martes más de Mi Casa es Bendición. Bueno, la enseñanza de hoy lleva como título El poder del Espíritu Santo. Para eso quisiera que escudriñáramos la palabra que se encuentra en Hechos 1:8, que dice así: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Bueno, quisiera hacerles dos preguntas que son importantes para que podamos estudiar este tema. Una de ellas es: ¿saben ustedes dónde radica la potencia de un cohete? ¿Saben cómo se define la palabra poder? Bueno, les voy a explicar un poquito cómo funcionan los cohetes. Los cohetes espaciales son la máquina más veloz inventada por el hombre, debido a su funcionamiento muy inteligente de la tercera ley de Newton. ¿Cuál es esa tercera ley? Es el principio de la acción y de la reacción, que como sabemos a toda acción le corresponde una reacción, ¿verdad? Esta reacción que se produce es una combustión química que produce gases tan potentes que hace que tiren el aire hacia abajo. Entonces, es como les comenté, es la fuerza de la acción y la reacción. ¿Cuál es este principio? Significa que a toda fuerza le corresponde otra de igual magnitud, pero de dirección contraria. ¿Qué significa esto? Que al empujar el aire, el cohete, y con la fuerza que ejercen estos gases tan potentes que se produce con esta combustión química, hace que el cohete se eleve, y no solo eso, alcance velocidades muy altas. Es increíble, ¿verdad?, cómo este poder químico, cómo esta potencia de los gases actúa de manera en el cohete, de un poder tan grande. Bueno, pero entonces yo les estoy comentando esto porque nuestro tema se trata acerca de ese poder, de esa potencia. Entonces, quisiera que definiéramos la palabra poder. Poder viene del griego, que significa dunamis, que es fuerza, potencia, dinamita. Otras definiciones que yo busqué es la potencia o la acción que nos permite hacer todo lo que queramos sin límites. O sea, es un poder tan grande como una dinamita. Bueno, pero en como les estaba comentando, debido a esta gran potencia que ejercen los gases para que este cohete se pueda elevar, la fuerza que emiten estos gases y la fuerza que hace que el aire produzca y que haga que se eleve el cohete, eso es lo que hace ese principio de la acción y la reacción. Pero vamos a entrar más en tema. En estos tiempos vivimos en una época donde muchas gentes alrededor del mundo buscan poder de diferentes maneras. Podemos ver diferentes personas buscando poder, podemos ver diferentes gobiernos buscando poder, pero en este pasaje de la Biblia no nos habla del poder terrenal, no nos habla del poder que puede ejercer una persona o algún grupo de personas sobre otra cosa, sobre una nación, sino nos habla del gran poder del Espíritu Santo. Este versículo Jesús ya resucitó y está a punto de ser elevado al cielo, pero Él está hablando con sus discípulos y les está dejando la herramienta que ellos necesitan para poder hacer realidad la realidad de poder buscar del reino de Dios, para poder hacer el anunciamiento del reino de Dios. Y les está prometiendo: yo les voy a dejar un poder, pero este no es cualquier poder, hermanos, este era el poder del Espíritu Santo. Jesús prometió que cambiaría nuestras vidas cuando el Espíritu Santo llegara sobre nosotros, ¿verdad? Que en realidad Él es el quien nos da este poder y nos da la potencia, así como estamos hablando de la potencia de ese cohete, a nosotros nos da la potencia de cumplir el propósito perfecto de nuestro Dios para que podamos tener una vida de éxito con nuestro Jesús, ¿verdad?
el poder del Espíritu Santo se les da a todos, o se nos ha dado a todos, yo me incluyo, porque estamos dentro de esta tierra donde si tú crees y si tú te arrepientes, tú vas a ser sellado por el Espíritu Santo. Quisiera que leyéramos Efesios 1:13 para que podamos entender un poquito más, y dice así: en él también vosotros, oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo. Yo quise tomar esta porción bíblica para acompañar la porción principal. ¿Por qué? Porque podemos ver diferentes maneras de cómo el Espíritu Santo nos ayuda como personas, como seres humanos, como iglesia, para que ese poder pueda influir en nosotros. El primero que les quiero comentar es el poder para la vida diaria. Nosotros hemos sido sellados con esa marca, como dice este versículo. O sea, es una marca que tenemos ya, que somos sellados. Esa marca nos hace diferentes, y por lo tanto, como somos diferentes, tenemos que vivir a la manera de Dios, no a la manera del mundo, que la verdad a veces nos daña y la verdad es perjudicial, pero lamentablemente nosotros nos envolvemos en este mundo y estamos expuestos a todo eso. Pero nosotros, si tenemos ese sello, esa marca, nosotros vamos a querer vivir de acuerdo a la manera de Dios, ¿verdad? Pablo, hablando en su vida diaria, en sus buenos momentos, en sus malos momentos, en sus altos, en sus bajos, en sus momentos de abundancia, en sus momentos de escasez, él nos enseñó una hermosa palabra que tiene poder, y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que con ese poder que tenemos por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos enfrentar cualquier situación cotidiana. ¿Qué significa? Que lidiamos con eso todos los días. Podemos sentirnos en momentos de tentación, en debilidades, en opresión, en momentos de angustia, en momentos de fracaso, en momentos de éxito, pero que creamos en esa promesa que vamos a recibir poder de nuestro Dios, como lo dijo, como nos los enseñó Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es algo hermoso, y que lo tomemos, que no lo dejemos ir así nada más, que lo tomemos para nuestras vidas. El segundo punto en el que yo escogí, como les mencioné, hay demasiado que podemos hablar del poder del Espíritu Santo, pero yo escogí de que el poder del Espíritu Santo nos da poder para operar milagros, ¿verdad? Entonces, si buscamos en 1 Corintios 2:4, que dice así: en el nombre de Dios, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo le recuerda a la iglesia y les enseña que al estar él viviendo una vida cristiana, no solo está haciendo por medio de doctrina y de palabras, sino está haciéndolo por una demostración de poder. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser empoderados a ese nivel, donde los milagros se puedan manifestar en nuestras vidas, y por medio de esos milagros nosotros podamos ser usados para poder manifestar esos milagros a otras personas. En este caso, otras personas son las que no han conocido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces, si nosotros somos usados por medio de esos milagros, ellos van a recibir milagros. ¿Y qué va a pasar? Que van a ser bendecidos y van a llegar a los pies de Dios. El Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía también de que nosotros tenemos esa autoridad, de que podemos operar de la misma manera que Dios operó cuando estuvo aquí en la tierra, y de hacer sus obras, ¿verdad? Es algo extremadamente hermoso que nosotros tenemos ese poder para poder operar como operó nuestro Señor Jesucristo, predicando las buenas nuevas de salvación.
Y si quisieran inundar más en el tema, podrían buscar y leerlo en su casa, que es muy hermoso y se encuentra en Juan 14:12. El tercer punto que yo escogí, que el poder del Espíritu Santo nos da, es para poder predicar el Evangelio, ¿verdad? Todos sabemos que los discípulos fueron gente normales como nosotros, comunes y corrientes. Probablemente ellos nunca habían hablado en público, pero al recibir el poder del Espíritu Santo, ellos fueron empoderados y ellos pudieron predicar el Evangelio en las plazas, en las cortes, en las calles, en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Entonces podemos ver que si nosotros nos dejamos empoderar por ese poder del Espíritu Santo, podemos hacer lo mismo, podemos llevar las buenas nuevas de salvación, que es algo que Jesús quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Una iglesia del Espíritu, una iglesia llena del Espíritu Santo, como lo es nuestra iglesia, porque yo lo declaro en el nombre de Dios, que somos una iglesia llena del Espíritu Santo. No debemos de tener miedo de predicar el Evangelio, no debemos de tener miedo de anunciar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. El Espíritu Santo también nos hace valientes, nos hace fuertes, nos da amor para sensibilizarnos, nos da autoridad para predicar el Evangelio, como ya se los mencioné, nos da la revelación para inspirar y nos da esa capacidad de ser bendición para los oyentes, ¿verdad? Entonces, hermanos, no tengamos miedo de hablar las buenas nuevas de salvación, pero dejémonos empoderar por ese Espíritu Santo. Como nosotros como iglesia ya creímos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y estamos arrepentidos de nuestros pecados. Mantengamos ese arrepentimiento y dejemos que el Espíritu de Dios esté dentro de nuestras vidas y nos acompañe para ser así empoderados como iglesia, como familia, como padres, como madres, como familia en Cristo. Si dejamos que el Espíritu de Dios more en nosotros, podemos hacer cosas grandes. Bueno, quisiera que meditáramos esta última palabra que yo tengo, que estoy haciendo una comparación metafórica entre los potentes gases que hacen que un cohete se eleve. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Esa es la combustión para nosotros vivir una vida con nuestro Dios. Si no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar estancados. Pero si su presencia y su gracia está con nosotros, nosotros podemos ser impulsados, así como con esa potencia que se impulsa el cohete, para poder vencer la oposición y para creer que somos más que vencedores. Bueno, hermanos, espero que guarden esto en sus corazones y lo pongamos en práctica. Déjense empoderar por el poder del Espíritu Santo y vamos a ver cosas grandes. Así como ese cohete se elevó, nuestra iglesia va a ser elevada a ese nivel que va a alcanzar niveles muy altos, pero hablamos espiritualmente, niveles donde el Señor va a derramar de su Santo Espíritu. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes en otro martes de Mi Casa es Bendición. Y recuerden que somos Praise Church, gente amada, inspirada, empoderada y bendecida. Dios les bendiga.